Luis, perdóname, Adrián. Listo, doctora, ya tiene el host y dejo grabando la sesión. Buenas Muchísimas sesiones. gracias, Adrián. Hasta luego, Bonito buenas trayecto. Bye. noches. Vamos a dar unos minutos. Buena tarde a todos, perdónenme. Vamos a dar unos minutos en lo que nos da la hora citada a las 7. Nos quedan 5 minutitos para que acaben de ingresar nuestros colegas. Muchísimas gracias por estar puntuales.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto y un placer tenerlos nuevamente en esta sesión y que estemos pues aquí reunidos, todos tratando de encontrar respuestas y muchas preguntas sobre este tema de inclusión y equidad. Entonces, vamos a darle la bienvenida a un ponente que la verdad es que pues suele trabajar conmigo de manera constante y que siempre es un placer escucharlo, ya que nos comparte y nos vierte de pues toda su trayectoria y nos deja conocer un poquito de este tema. Les voy a presentar al doctor Jorge Alejandro Arnaiza Redondo. Él cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el ámbito educativo en México. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en la unidad Xochimilco, y ha robustecido su formación con estudios de filosofía por la UNAM y sociología por la UH. Asimismo, posee el grado académico de maestro y doctor en educación, además de una sólida formación como psicoterapeuta. Su labor en el campo de la investigación se origina en la UAM Xochimilco, donde centra sus esfuerzos en el estudio de la educación para jóvenes y adultos, derivando en la publicación de diversos artículos especializados. Desde entonces ha participado como conferencista a nivel nacional e internacional, abordando el impacto social de la educación en la región y colaborando periódicamente con revistas científicas sobre tendencias educativas contemporáneas. En el sector público ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública, la SEP, como capacitador externo en proyectos de alcance nacional. En este rol ha trabajado directamente con docentes de toda la República Mexicana en la difusión e implementación de modelos educativos emergentes, orientados a optimizar el aprovechamiento académico. Su experiencia docente abarca los niveles de licenciatura y posgrado en diversas instituciones públicas y privadas de la región oriente del Estado de México. Asimismo, destaca su labor técnica en el diseño curricular mediante la elaboración de planes y programas de estudio para distintas universidades. En la actualidad, el doctor Arnaiz Arredondo compagina su práctica clínica y docente con la coordinación académica de la licenciatura en psicología en la Universidad Pedro de Gante, Campus Texcoco. Y bueno, pues bienvenido, doctor Alejandro. Es un placer tenerlo el día de hoy en nuestra capacitación. Y pues le cedo la palabra y lo dejo en manos de nuestros docentes y a nuestros docentes en sus manos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todas y todos. Nada más para corroborar que me escuchan bien, sin ningún problema. Sí, perfecto, profesor Víctor. Ay, a todos los profesores, muy bien. Eh, Le voy a pedir a la doctora que me dé oportunidad de compartir la pantalla para que podamos comenzar con la sesión del día de hoy, que la verdad es que me da mucho gusto poder discutirla en el marco de pues, diplomado que cada uno de ustedes ha decidido tomar, ya sea pues de manera secuenciada o solamente para esta sesión. Pues vamos a hablar un poquito sobre las necesidades formativas y los enfoques de apoyo, que es un tema que muchas veces cuando hemos estado trabajando con docentes, estudiamos, leemos la teoría, pero no sabemos cómo llevar a la práctica, es decir, no sabemos cómo convertir esto que estamos leyendo, cómo convertir esto que estamos estudiando en estrategias que se puedan implementar en el aula. Entonces, mi propuesta para trabajar con ustedes el día de hoy, pues un poquito es poder discutir de alguna manera cómo podemos ejecutar todos estos procesos dentro de la NEM en nuestra aula. Y posterior a ello, pues si alguna de ustedes quisiera discutir algo en lo particular, pues lo podemos hacer en la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Eh, Primero, creo que es importante, yo sé que lo hemos visto en las sesiones anteriores, este cambio de lenguaje, porque no solamente
implica una situación en cómo lo nombramos, sino en cómo lo entendemos. Es decir, en vez de estar hablando de personas que tienen deficiencias de aprendizaje, vamos a hablar de barreras. Y esto nos va a permitir, pues, tener un marco muchísimo más amplio en el que podremos entender que todos como seres humanos podremos tener diferentes barreras de aprendizaje. Este paradigma, por supuesto, seguramente ustedes ya lo están trabajando, seguramente ustedes ya lo están haciendo, muy probablemente muchas de las cosas que yo les pueda compartir el día de hoy, ustedes me van a decir que ya las realizan, ya sea que se den cuenta que lo están haciendo dentro de este esquema o no, ya que justamente a lo largo de nuestra historia en la educación en México son infinitos los docentes comprometidos que a través de su gran corazón han implementado muchas de estas estrategias, incluso sin saber que pues ahora son parte de la estructura formal de la escuela, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el punto clave? Pues las barreras no las tiene el alumno, las genera el entorno. Y esto es importantísimo porque no podemos asumir que todos nuestros estudiantes están en las mismas condiciones, entiéndase cognitivas, entiéndase sociales, entiéndase de aprendizajes, ¿no? Ustedes recordarán que antes teníamos un examen estandarizado, Planea, en el que se nos pedía que todos los estudiantes del país pues fueran promediados estadísticamente bajo un examen estandarizado, ¿no? Con los pros y los contras que esto pudiera tener, lo que nos dimos cuenta es que era complicado, como una escala de medición, pedirle a un estudiante de un entorno urbano que tuviera los mismos resultados de un estudiante que estuviera ubicado en la sierra, que estuviera ubicado en el desierto, o simple y sencillamente dos estudiantes dentro del mismo entorno urbano, dependiendo del nivel socioeconómico o de las características físicas de los espacios en los que están estudiando, ¿no? Como es prácticamente imposible asegurarnos de que todos tengan la misma educación en el sentido amplio de la palabra, pues ahora justamente en lo que nos vamos a enfocar es en las barreras específicas que cada uno de los estudiantes tiene, ya sea por sus condiciones personales o por sus condiciones sociales. Y la labor del docente será tener un enfoque de apoyo, es decir, identificar cuáles son estos obstáculos. El docente se vuelve, ya desde hace algunos años, el estratega principal, que es el que va a tomar las decisiones sobre cómo se debe actuar en cada uno de los casos. Esto nos implica dos cosas que me parece que son muy importantes. Uno, que no hay actor educativo más importante que el docente. Es decir, algo que siempre he comentado en los espacios en los que he tenido el gusto de participar, es que toda la estructura educativa gira alrededor de apoyar al docente que está en el aula. El docente aula es nuestro actor educativo más importante y es quien toma las decisiones que van a tener una relevancia directa en la educación de cada uno de los estudiantes que tenemos. Es por eso que todos los que tenemos algún otro puesto dentro de la estructura educativa, nuestra labor es facilitarle al docente la realización de su trabajo, ya sea ayudándole con diseño, ayudándole con una infraestructura o de la manera que se requiera. ¿Sale? Y la otra, bueno, pues es que el docente como estratega es el que determinará qué es lo que se requiere para cada grupo, cada estudiante, por lo que no puede haber dos grupos que sean iguales. A veces nos hemos encontrado, por ejemplo, con algunos de nuestros requisitos administrativos, las planeaciones educativas, que se entrega la misma planeación para dos, tres, X cantidad de cursos eh, continuos, cuando en realidad, pues, no podemos asegurarnos de que las mismas estrategias de aprendizaje que utilizamos en un curso determinado nos puedan funcionar en el siguiente curso determinado, ya que las características de los estudiantes no serán las mismas. El docente tiene entonces la facultad de hacer las adecuaciones necesarias, tanto en contenidos, como en técnicas pedagógicas para asegurarnos de que se cumpla el objetivo que es llevar al estudiante del punto A al punto B, ¿no? Lo vamos a ir analizando un poquito más adelante. Vamos a encontrarnos entonces con tres niveles de apoyo que vamos a ir describiendo en la sesión del día de hoy con algunas pues recomendaciones puntuales. Primero, lo que vamos a llamar apoyos generalizados, que son las estrategias que nos apoyan o nos funcionan con el grueso de los estudiantes, ¿no? Es decir, cualquier cosa que nos ayude a que podamos eficientizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a catalogar dentro de los apoyos generalizados. Es decir, nos va a funcionar con un niño
neurotípico con un niño neurodivergente nos va a funcionar con un niño con un tipo de aprendizaje visual, con un niño de aprendizaje auditivo, aprendizaje kinestésico, es decir, son las estrategias que dependiendo de nuestro contexto nos van a ayudar a eficientizar el aprendizaje. Luego nos vamos a encontrar con los apoyos intermitentes o específicos, que es cuando un alumno requiere algún tipo de estrategia puntual porque sucedió algo en su vida. Por ejemplo, un caso que es muy común en educación básica. El niño o la niña sufre una pérdida en su familia cercana, inclusive puede ser alguno de los padres de familia. Por lo tanto, la atención del niño o la niña se traslada a vivir este evento, a resolver este evento, y para cuando regresa a la institución tenemos que hacer un proceso de ayuda para asegurarnos de que su aprendizaje siga siendo eficiente. Esta personita necesita este apoyo en esta ocasión, pero no lo va a requerir en el transcurso general de su paso por la escuela, ¿no? Puede ser que tal vez se ausentó porque tuvo alguna situación médica, en fin, pueden pasar muchas cosas que nos permitan que necesitemos estos apoyos intermitentes o específicos en algún momento. Y luego tendremos los apoyos extensos, que son los que ya van a requerir una planeación constante y personalizada, ya que tenemos un estudiante que las diferencias que nos presenta en el aula son permanentes y son constantes y por lo tanto siempre requeriremos hacer una planeación extendida y un apoyo particular para esta personita, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, bueno, primero con los apoyos generalizados, ¿sale? Lo que vamos a tratar aquí de hacer es accesible el entorno desde el primero, desde el primer día, es decir, vamos a conocer nuestro grupo en este primer momento en el que por fin nos presentamos con ellos, pero puede ser el primer día de clases, o si entramos al curso en algún momento porque estamos cubriendo alguna incapacidad o porque la característica particular fue que nos integramos un poquito más avanzado. Y lo que tenemos que ver es de qué es capaz mi grupo, qué es lo que puedo hacer pensando en que ninguno de mis estudiantes se quede atrás. Por ejemplo, cuando pedimos que los chicos traigan material de apoyo, no puedo pedir que los chicos traigan material didáctico para una actividad que diseñé, a menos que me conste que todos los estudiantes lo pueden realizar. El ejemplo simple es, si yo les voy a pedir una cartulina, es porque me consta que todos tienen la capacidad, no solamente económica, sino de tiempo, de traerme esa cartulina. Si no me consta que los estudiantes pueden traer esa cartulina, entonces lo que tengo que hacer es diseñar para que se utilice otro material didáctico o tal vez asegurarme de que ese material se consiga de una manera distinta, ¿sale? Pero no voy a colocar a los estudiantes en una posición en la que alguno se sienta discriminado o sienta que la razón por la que no puede cumplir con la actividad es ajena a él. Otro ejemplo que ocurre constantemente es cuando les pedimos, por ejemplo, eh, ya en los años más avanzados de educación básica, en quinto, sexto o incluso a veces en la secundaria, les pedimos maquetas, ¿no? Pero no establecemos los límites en la rúbrica de qué materiales, de qué características, y hay estudiantes que haciendo un gran esfuerzo nos presentan una maqueta de cierta calidad, y hay otros estudiantes que tal vez tienen una mejor condición económica que nos presentan una maqueta de una calidad distinta. Y no necesariamente esta maqueta de una mejor calidad, vamos a decirlo, representa un mejor esfuerzo o representa un mejor aprendizaje, pero sí nos genera un problema en el aula en el sentido de que estamos haciendo evidentes, por ejemplo, algunos elementos de separación entre nuestros estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es nuestra labor como docente, pues asegurarnos de que podamos tener estrategias que nos funcionen para absolutamente todos los estudiantes. Si tenemos acceso a nuestros recursos físicos dentro del aula, estos recursos físicos tienen que ser suficientes para todos los estudiantes o tendremos que adecuarlos para que todos los estudiantes puedan acceder a ellos de manera eh, escalonada, ¿no? Sí, justamente como dice la profesora Claudia, es decir, no, lo que nos debe de importar no es el producto tangible, sino justamente el proceso de
aprendizaje del estudiante, pero es mejor que nosotros desde la rúbrica pongamos la línea, pongamos justamente qué es lo que queremos para que el producto sea equivalente en cada uno de los estudiantes, ¿no? Em, para esto tenemos algo que se llama el diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a educar a unos pocos, vamos a educar para todos, ¿no? Eh, a veces, cuando estoy en alguna capacitación, le digo a los profesores, todos nos comportamos como el grupo que tenemos, ¿no? Y entonces, así como tengo los profesores que se sientan hasta adelante, tengo los profesores que se sientan hasta atrás, ¿no? Y casi siempre los profesores que se sientan hasta atrás eh, se comportan igual que los estudiantes que se sientan hasta atrás, ¿no? Echan un poquito más de relajo, están platicando. Yo no puedo como educador concentrarme en los que se sientan adelante y decir, estos son los inteligentes, estos son los que sí me hacen caso, estos son los que valen la pena, ¿no? Que son palabras que se escucharon durante muchos años en la educación, ¿no? No, la idea es que yo educo para todos e integro absolutamente a todos. Eh, una estrategia muy concreta es, si tú tienes estudiantes que se sientan hasta atrás para tratar de escapar de ti, tú ve a ellos y da la clase desde atrás. Gira las sillas para que ahora el atrás se vuelva el adelante. Apodérate del espacio. Cambiemos un poquito las configuraciones tradicionales de las filas. No tengamos miedo a que los chicos se levanten de sus espacios y muevan sus mesas y luego las vuelvan a acomodar tal como las teníamos. Eh, Tendremos que hacer estos diseños para todos, independientemente de sus características de conducta, de personalidad. Trataremos de integrarlos a todos. Un ejemplo que les pongo aquí en la diapositiva es un alumno con TDAH se beneficia de una agenda visual estructurada, es decir, cuando yo voy colocando las indicaciones, por ejemplo, ya sea en una presentación en PowerPoint o lo hago en el pizarrón poniendo las reglas paso a pasito, como dice, no sé si es profesor o profesora Jocabel, justamente siendo más específicos, colocando justamente todos los pasos que yo requiero para la actividad, se va a beneficiar porque cuando se pierda, porque algo llamó su atención, lo podemos regresar al esquema, pero no solamente va a ayudar al estudiante con TDAH, va a ayudar a todos los demás estudiantes, porque justamente las reglas están ahí para todos, ¿sale? Todos nos beneficiamos con la misma agenda. La rúbrica siempre es la que manda y es lo que hace que un docente se diferencie, un docente que es estratega se diferencie del docente que es improvisador, ¿no? Porque siempre hay una rúbrica y el docente rúbrica tal vez la puede adecuar, pero nunca está improvisando, siempre lo tiene todo ya eh, diseñado y conoce a su grupo. Por eso hacemos estos diseños universales. Alguna vez me preguntaba, ¿no? Que con los diferentes tipos de aprendizaje o los diferentes tipos de inteligencia, si teníamos que hacer actividades específicas para estudiantes, pero la realidad es que podemos hacer una rotación porque que algo se le facilite al estudiante o a un tipo de estudiante no quiere decir que no le beneficia a otro tipo de estudiante que tenga otro tipo de características de aprendizaje. Es decir, yo puedo hacer una actividad física integrando a todos mis estudiantes, aunque su fuerte no sea lo físico, y después cambiaré a una actividad visual para todos los estudiantes, aunque el fuerte del estudiante no sea la parte visual, ¿vale? Em, ¿Cuáles son algunos apoyos que podemos utilizar justamente para llevarlo al aula de manera como más concreta? Pues primero la parte visual, ¿no? Los diagramas son sumamente útiles, ¿no? Infografías, esquemas o simple y sencillamente ilustraciones claras de lo que queremos trabajar nos van a ayudar a poder generar ejemplos muy concretos de lo que queremos que los estudiantes estén aprendiendo dependiendo de cuál sea nuestro objetivo de aprendizaje del momento. Aunque las ilustraciones son buenas en el sentido, vamos a decirle, de caricaturizar, en medida de lo posible, también podríamos utilizar imágenes del mundo real para poder ejemplificar, y si son imágenes no solo del mundo real, sino de la comunidad específica en la que estamos, pues sería maravilloso, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar del mar, pero estamos en Veracruz, ¿no? En vez de poner el mar cualquiera, pues vamos a poner la foto de las playas que conocemos, ¿no? De las que nos quedan más cerquita, de las que seguramente a veces los estudiantes ya han ido, ¿no?
También tenemos que pensar que podemos usar diferentes formatos, es decir, no solamente imágenes, no solamente texto. A veces se nos olvidan los audios, ¿no? Eh, lo hemos llevado todo mucho hacia los videos, hacia lo visual, y hemos también un poquito desperdiciado el poder de la imaginación cuando les ponemos un audio a los chicos, ¿no? Una narración. eh, por ahí, por ejemplo, tenemos em, fragmentos de entrevistas que se le hicieron a personajes históricos y podemos escuchar sus voces o de programas de radio, sonidos de los animales, en fin, o sea, podemos todavía aprovecharnos un poquito más de no solamente utilizar texto y hacerlo de manera súper diversa para los temas que estamos trabajando. Esto también nos va a ayudar a captar más la atención de los estudiantes porque no podemos ser tan predecibles, ¿no? Ah, es que el profe Ale siempre utiliza tal cosa, ¿no? Y nos podemos ir reinventando, ¿sale? El último elemento que les pongo en esta parte es la claridad lingüística. ¿Esto a qué se refiere? A veces le digo a los estudiantes de licenciatura que pasamos 3, 4 años enseñándoles a hablar de manera correcta, enseñándoles a hablar de manera profesional y después los regaño porque cuando están en sus prácticas profesionales la comunidad no los entiende porque hablan demasiado técnico, ¿no? Y tenemos que empezar también a comunicarnos en el nivel en el que se están comunicando nuestros estudiantes. Ojo, esto para nada quiere decir que tengamos que ser vulgares o soeces, por supuesto que no. A lo que me refiero es que si los niños tienen algún apodo, si los niños tienen una forma específica de hablar o de nombrar alguna cosa, ¿no? Podemos nosotros también utilizar ese mismo lenguaje para referirnos a el mundo que ellos están representando, ¿no? Es decir, nosotros como docentes nos adaptamos al contexto, ¿no? Un ejemplo muy específico que tengo es la palabra lonche, que significa algo distinto en muchos lugares del país, ¿no? Y entonces, ¿qué es tu lonche? ¿Qué es eso que estamos trabajando, ¿no? Em, o usar palabras que también pueden representar de manera diferenciada en cada familia. Por ejemplo, todos usamos la palabra apapacho, pero significa algo diferente en la familia. O sea, mi apapacho no es tu apapacho. Eh, y esto también nos va a permitir de alguna manera identificar cuando los niños también se están haciendo bullying o se están comportando de otro tipo de formas. Por ejemplo, se pusieron de moda mucho unos personajes que se llaman Brain Roads el año pasado, ahorita ya los tienen un poquito olvidados, pero de pronto yo escuché que un niño le decía a otro niño, ¿no? Tienes piernas de traralero tralala, ¿no? No es cierto, era piernas de tun tun sahun. Y pues muchos de los adultos que estaban alrededor no entendieron qué es lo que le estaba diciendo el niño al otro niño, ¿no? Pero si tú tienes el contexto de lo que están diciendo, si tienes la sensibilidad de estar en el contexto de los niños, pues también puedes hacer las observaciones pertinentes, ¿no? Em, Dice la maestra Claudia que depende del estilo docente. Eh, Sí, claro, o sea, por supuesto que cada docente tiene su estilo de trabajo, justamente como les decía, aquí la intención es pues proponerles cosas, pero regreso a lo que dije en el inicio de la sesión, y es, no hay mayor autoridad, no hay mayor persona a la que le tengamos que seguir que el docente aula, ¿no? Tenemos los diferentes estilos de aprendizaje, pero lo que tenemos, y de enseñanza, pero lo que tenemos que evitar son los tecnicismos porque a veces hay diferentes contextos, por ejemplo, las escuelas multigrado, donde no necesariamente que el chico o la chica esté oficialmente en segundo de primaria o en quinto de primaria, quiere decir que tiene el mismo tipo de lenguaje que los otros. Solamente se trata de no volver el lenguaje técnico un lenguaje excluyente, sino llevarlos hacia ese camino, por supuesto, dentro del estilo que cada uno de los docentes va teniendo. ¿Sale? Por ejemplo, también podemos tener apoyos en la expresión de los alumnos. Por ejemplo, flexibilidad en la demostración del aprendizaje.
Yo tengo también establecida mi estrategia, mi producto, mi evidencia de aprendizaje, pero de pronto el chico me pregunta si lo puede hacer de una manera distinta, de una manera creativa. Tendremos que tomar en cuenta la propuesta y en una de esas aceptar y permitir que se exprese el aprendizaje de una manera distinta. El ejemplo que yo les pongo aquí es, en vez de hacer una exposición tradicional de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, ¿por qué no permitir que los chicos hagan una obra de teatro al respecto? ¿No? Que uno de los chicos se comporte como Zapata, que una de las chicas se comporte como la corregidora, y que a través de una forma diferenciada vayan generando también pues posibilidades de apropiarse de su propio conocimiento, ¿no? Otra forma que también me parece que es muy importante y que nos ha funcionado mucho es permitirle a los chicos que usen la tecnología también para hacer estas representaciones. Eh, Recuerden que las tecnologías aplicadas al aprendizaje no necesariamente tienen las mismas connotaciones que las tecnologías simplemente abiertas, libres para el público general, ¿no? Los TikToks o los videos en formato TikTok utilizados por los estudiantes para presentar también pueden ser muy útiles. Me ha pasado que hay estudiantes que son muy penosos, que les da mucha vergüenza pasar al frente ante sus compañeros y hablar en público, pero que te pueden presentar videoensayos de muy, muy buena calidad, ¿no? Ahora, tal vez mi objetivo a largo plazo es poder trasladar esta capacidad de hablar frente a una cámara a una capacidad de hablar en público, si eso es lo que es mi interés, pero será un proceso paso por paso y en ese proceso le estoy permitiendo sentirse útil y sentirse exitoso mientras va aprendiendo, ¿no? Podemos también tener herramientas de ayuda de uso común, ya sean personales o colectivas en el salón de clases, calculadoras, plantillas para escribir, diccionarios. Eh, si yo le pido a un estudiante, le hago una pregunta y no se la sabe, no me la puede responder en ese momento, pues invitarlo a que vaya al diccionario, que vaya al libro en ese momento. O sea, es decir, si yo te pregunto, oye, ¿dónde está Oaxaca? Y me dice el niño, no lo sé. No dejarlo en ese no sé, sino tal vez decirle, oye, pues mira, aquí en el estante tenemos un atlas, ve por el atlas y ve dónde está Oaxaca y me dices dónde está, ¿no? A veces, por ejemplo, muchas veces en las diferentes familias de nuestros estudiantes, papá, mamá van cambiando de celular con los años y estos celulares viejitos pues los tienen ahí tirados o los tienen ahí arrumbados y nos los pueden donar a las escuelas porque no necesitamos que estos celulares funcionen como máquinas para juegos de video o para redes sociales, pero los limpiamos, los filtramos y podemos en estos dispositivos con pantalla tener diccionarios, tener mapas, tener presentaciones ya precargadas nosotros en el salón de clase para que los estudiantes los puedan utilizar para trabajar. No hay que pensar que los apoyos son trampas. Que pensar que el apoyo es apoyo. Es un algo que utiliza el estudiante en lo que puede lograr el objetivo tal vez de hacerlo sin ese apoyo. Es decir, en vez de pedirle al estudiante que brinque de aquí a acá y que cuando no lo logre se caiga y se desmotive, le voy a pedir que brinque de aquí a acá para que lo logre y luego de aquí a acá para que logre mi objetivo final. ¿Sale? Y por supuesto, lo que ustedes mismos han estado publicando en los comentarios tener una rúbrica muy, muy clara en la que paso a paso lo vayan logrando, ¿no? Aquí dice la maestra que dice, yo les pedí su reporte a mano porque es en inglés y me lo entrega en la tablet. Ándele, o sea, pero por ejemplo, hay una razón, es decir, no le pedimos el reporte a mano solamente porque yo quiera y prefiera que las cosas sean a mano. Le pido el reporte a mano porque si se lo dejo enteramente digital, corro el riesgo de que tal vez utilicen alguna inteligencia artificial o que utilicen el traductor de Google. Entonces le pido el reporte a mano, pero esa estrategia específica tiene ese razonamiento particular. Regresando a lo que dije hace ratito, ahora tendré que diseñar otra estrategia en la que pueda utilizar otro tipo de recursos. Es decir, no se trata de dejar nada de lado, se trata de integrar lo más que podamos, obviamente dentro de lo humanamente posible y también dentro de lo que el tiempo
de nuestro curso nos permite para asegurarnos de que cada uno de los estudiantes logre lo que tiene que lograr y que además, como decíamos hace ratito, ¿no? Irá cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Algunas otras cosas que a veces están en nuestro control y a veces no están en nuestro control, por ejemplo, es la accesibilidad física y sensorial. Por ejemplo, no solo se trata de tener el aula ordenada, con buena iluminación, con buen clima, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay veces que ahorita ha estado haciendo mucho calor, ¿no? Y entonces nuestras aulas pues pueden volverse muy, muy calurosas, pero si abrimos una ventana, tenemos el ruido que entra de afuera. No necesariamente está en nuestro control tener el ambiente al 100%, pero sí tenemos que pensar que en muchas ocasiones también necesitamos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén cómodos y cómodas. Recuerden que somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales, y lo hacemos en ese orden jerárquico. Si yo tengo un estudiante que está distraído por el frío, por el calor, eso va a jugar en contra de su capacidad cognitiva de poner atención. Tratemos entonces de ir disminuyendo esos elementos, ¿no? Si el salón huele feo, pues pero hay que asegurarnos de que el salón esté aseado. Por eso es que todos los actores educativos estamos al servicio del aula. Desde el personal de intendencia hasta los directivos, todos tenemos que asegurarnos de hacer las gestiones necesarias, ¿no? Que nuestras sillas, pues, sean sillas dignas, donde los estudiantes puedan estar, donde nosotros mismos podamos estar. Y en caso de que tengamos algún estudiante que tuviera alguna situación física que jugara en contra de su movilidad, también asegurarnos de que ese estudiante pueda acceder a nuestra aula sin que represente un esfuerzo extraordinario para este estudiante, ¿no? Y no solamente a nuestra aula, sino a todos los servicios que presta nuestra institución, ¿no? También va a ser importante, pues, establecer una estructura y rutina clara, ¿sale? En el que los estudiantes podamos asegurarnos de saber qué es lo que toca hoy. Es decir, si yo les pedí a los chicos hoy material para ver un tema de biología, hoy veo el tema de biología. No hay que pedirle a los estudiantes cosas que no vayamos a hacer, ni tampoco hay que, de alguna manera, como decía hace ratito, improvisar y decir, híjole, me sobró un ratito o me faltó algo, no lo planeé y lo voy a llenar con algo, ¿no? Que se me ocurrió en ese momento. Inclusive los espacios de recreación se deben de planear para asegurarnos de que los estudiantes también tengan claro qué es lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo al que queremos llegar justamente como dice acá otra vez profesora Jocabel, sale cada herramienta, pues justamente tiene que ir enfocada a lo que queremos lograr, ¿sale? Y sobre todo también utilizar opciones de agrupamiento. Hay veces que los estudiantes aprenden mejor de sus pares que de los profesores, simple y sencillamente porque los pares, sus otros compañeros, les pueden explicar eh, justamente en un lenguaje más cercano y sin la ansiedad que le da a los estudiantes a veces preguntarle a los docentes, porque al final del día, como hay una relación jerárquica entre el docente y el estudiante y el docente es dueño de la calificación, eso puede generar elementos de ansiedad en los estudiantes. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Ir rolando como se hacen los equipos. Hay veces que nos conviene que los chicos trabajen con sus amigos para eficientizar algunos procesos, pero hay otras veces en las que también necesitamos que colaboren con otras personas del grupo. La rotación la definirá el docente dependiendo de justamente su visión, su estrategia, su estilo, para que el aprendizaje también pueda funcionar de manera colaborativa. Y esto nos puede funcionar también para eficientizar algunos de los recursos que tengamos dentro y fuera del aula. ¿Sale? Para los apoyos intermitentes, es decir, para estos apoyos que decíamos que ocuparía un estudiante en algún momento, dependiendo de alguna de sus necesidades. Por ejemplo, podemos usar tableros de comunicación personalizados. Si tenemos un estudiante con problemas de lenguaje, podemos ayudarle con símbolos o signos para ir representando palabras o con acciones, esquemas que vayan mostrando, por ejemplo, los pasos físicos o eh, materiales que se requieren para llegar a cierto objetivo.
recuerden lo que decíamos hace ratito, aunque el estudiante lo tenga en este momento, también nos puede servir para otros estudiantes más adelante. Algo que pasó, por ejemplo, post pandemia, no me van a dejar mentir los docentes. Eh, Cuando regresamos de pandemia y nos tocaron los grupos de primero de primaria, había muchos chicos que como no acudieron al kinder, como no acudieron presencialmente al kinder, no desarrollaron al 100% su lenguaje. Y entonces teníamos niños de primer año que eh, todavía no sabían hablar bien, ¿no? Y eran los niños que nos llegaron en ese momento, ¿no? Por esa característica particular que vivimos todas y todos, ¿no? Hubo que utilizar otro tipo de recursos. Ahora, no estoy exento de que si me va a tocar primero de primaria, ajá, muy bien, maestra Susana, tenían dificultad para comunicarse con otras personas y hay que atender eso. Y va a ser intermitente, o sea, porque una vez que lo logren, podremos pasar otra vez a un modelo un poquito más estandarizado, pero en ese momento hay que atenderlo. Y nada me garantiza que por una circunstancia particular de un niño o de una niña en específica, porque su historia de vida así lo determinó, me vuelva a suceder que en primero me llegue un chico, una chica que no puede hablar al 100% o que en general no se puede comunicar con otras personas, ¿no? O si me llega, por ejemplo, una persona que está diagnosticada con autismo con un nivel de apoyo 2 o un nivel de apoyo 3, ¿no? Que son personitas que justamente su problema está en cómo nos podemos comunicar o en cómo podemos socializar, ¿sale? También podemos, por ejemplo, generar instrucciones segmentadas. Al grupo le doy la instrucción general, o sea, los 3 pasos, los 5 pasos, pero al estudiante con el que estoy haciendo este apoyo intermitente, solamente le voy a decir que se enfoque en el paso 1. O bien lo puedo hacer para todo el grupo en mi planeación o en mi estructura. Yo tengo los 3 pasos y lo vamos haciendo pasito a pasito, primer momento, segundo momento, tercer momento, para asegurarnos de que todos lo logren. Y aun si un estudiante se tarda un poquito más, eh, no importa porque justamente como las instrucciones están segmentadas, la podemos ir atendiendo. Dice el maestro, mire el maestro Misael, mucho, qué bueno volverlo a ver, profe. Dice, tengo generaciones de alumnos que no llevan preescolar y la escuela se queda sin docente por un ciclo escolar. Tampoco hay apoyo en casita de los alumnos. Es a lo que nos referíamos con que no es que el estudiante no sea capaz de ser un buen estudiante, es que hay un montón de circunstancias como las que aquí nos está colocando el profesor que se generan estas barreras para el aprendizaje. Y por supuesto que la labor del docente es fundamental, porque dependiendo de lo que el docente haga en este ejemplo, el estudiante podrá o no podrá seguirse desarrollando. Algo que ha sido controversial, y si gustan después lo discutimos, es este cambio de paradigma en el que el objetivo de la educación hoy en día no es priorizar los contenidos, sino priorizar el desarrollo del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un estudiante que, o yo ya sé que mi constante es que como en mi comunidad no hay kinder, no hay preescolar, y yo ya sé que los estudiantes en primero de primaria me van a llegar con estas condiciones, voy a usar estos apoyos intermitentes porque necesito que se desarrollen estas habilidades como el lenguaje, aunque por desarrollar el lenguaje me tarde un poquito más en desarrollar los contenidos. Los contenidos pasarán a segundo lugar de prioridad. Porque si yo pongo los contenidos como prioridad y no desarrollo a la personita, lo que estoy haciendo es que la personita se estampe y todo el tiempo esté fracasando y no va a lograr ni una cosa ni otra. Sí, la verdad es que sí, profesora Gaby. Este, Siempre he dicho que es tan difícil trabajar con niños con situaciones de aprendizaje que los dificulten como trabajar con niños con inteligencia superior al promedio. Trabajar con niños con inteligencia superior al promedio también es una barrera de aprendizaje en el sentido de que como las escuelas están diseñadas para trabajar con el grueso, con la parte normal de la campana de Gauss, las personas que tienen
una inteligencia superior al promedio, que son muy eficientes, que trabajan muy rápido, terminan incluso desmotivándose de la escuela también porque no presenta un desafío. En ese sentido, estos estudiantes entrarían más en el siguiente nivel de apoyo, que es el que vamos a explicar un poquito más adelante, porque también tienen esta barrera que es la de integrarse socialmente, ¿no? Y asegurarnos que como docentes también podamos, de alguna manera, seguirlos desarrollando como personitas con otro tipo de estrategias diferenciadas. Em, por ejemplo, podemos tener tarjetas, en esta idea de seguir con los ejemplos específicos, podemos tener tarjetas pegadas en los pupitres, ¿no? Con algunas de las reglas de ortografía en las que estemos identificando que nuestros estudiantes se están equivocando más, ¿no? Ahorita que me acordé de la maestra Gaby, ¿no? Con la ortografía. También podemos pegar, por ejemplo, algunas reglas matemáticas, ¿no? Y que los estudiantes, mientras nosotros estemos generándolo los ejercicios, puedan observar esas guías que les faciliten trabajar estos esquemas, ¿no? O lo podemos hacer igual si ustedes así lo deciden o si las características nos los permiten a través de dispositivos tecnológicos. Recuerden que eh, no tendríamos que estar tan peleados con la tecnología, sino más bien con el uso incorrecto o no contextualizado de la misma. Pero para estudiantes que tienen dificultades de visión, tener pantallas más cerca de ellos en el que esté la misma información les puede ayudar. O, por ejemplo, eh, dictado software de dictado para que los estudiantes puedan tomar sus apuntes dictándole a un dispositivo digital, también puede funcionarnos. Recuerden que aquí todo va a depender de cómo el docente les indique y les enseñe cuáles son las mejores formas de utilizar la tecnología que está a su alrededor. ¿Sale? Aquí la idea es que lo que define estos apoyos no es el diagnóstico del alumno, es decir, no si el estudiante tiene alguna característica. A veces estamos muy, pues no sé, muy apresurados a querer catalogar al estudiante si tiene TDAH, si tiene autismo, si tiene dislexia o si simplemente tiene un problema cognitivo, ¿no? Sino más bien cuál va a ser la frecuencia, es decir, qué tan seguido necesita que lo apoye y cuál es la amplitud, es decir, de qué nivel es el apoyo que necesita. Dice, tengo estudiantes que se encuentran en rezago escolar. Yo he notado en ellos el desinterés por estudiar, incluso ir al colegio porque no desarrollan ni actividades sencillas. Sí, es complicado porque, miren, a ningún ser humano nos gusta fracasar. Y cuando tú te das cuenta que no tienes la capacidad, por la razón que sea, no vamos a juzgar a los estudiantes, sino a las barreras que los llevaron a estar en este momento. Pero cuando tú como estudiante sabes que no puedes lograr algo, te desmotivas. Es decir, voy a poner un ejemplo tal vez muy soez, ¿no? Pero si yo entrara a un taller mecánico de autos, Ajá. al yo darme cuenta que pues, no puedo cambiar el aceite, o sea, que todo el tiempo me estoy embarrando, que todo el tiempo se me está cayendo una pieza y me pegan y me lastima, o sea, al darme yo cuenta que no logro hacer las actividades que me piden, voy a dejar de ir, porque voy a decir, eso no es lo mío, porque ya me están pidiendo que le haga una afinación al coche y yo ni siquiera sé usar un desarmador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos estudiantes? Pues regresarnos, identificar dónde está el nivel de apoyo que requieren, que es lo que decía, cuál es la amplitud del apoyo que se requiere para que estos estudiantes no se desmotiven, porque justamente, eh, ajá, como dice la maestra, no sabemos cuáles son los apoyos que tengan en casa. Los papás, recuerden que de acuerdo a cómo está constituida la SEP, los padres son corresponsables de la educación de sus hijos. O sea, cuando el papá, mamá enojado nos llega y nos dice a los profes,
Es que ese es su trabajo. Su trabajo es que el chico aprenda. Recuerden que en la SEP está establecido que no, ¿eh? O sea, que es mitad y mitad. O sea, la educación que se hace en las instituciones educativas, en los centros de estudio, sí es parte de la responsabilidad, pero también es parte de la responsabilidad de lo que sucede en casa. Pero regreso a lo que decía hace ratito. El estudiante no tiene la culpa de que sus papás no quieran, puedan o sepan cómo apoyarle. Esa es otra barrera del aprendizaje que tiene este estudiante, independientemente de sus condiciones cognitivas, ¿no? Tendremos que tratar de, y fíjense, la palabra importante es tratar de ayudar a reestructurar. Por eso les decía que la importancia del contenido queda en un segundo lugar en relación a la importancia del desarrollo de la persona, porque estoy seguro que el estudiante con mayores dificultades de aprendizaje, si sus papás no lo apoyan, está mejor en la escuela que en su casa, porque en la escuela recibirá un docente que le está poniendo atención, tendrá sus compañeritos, aunque le cueste mucho trabajo, está en un contexto que lo cobija, ¿no? Hay que hacer sentir que la escuela es ese espacio donde se puede sentir bien. Y lo vamos a hacer con constancia. El apoyo es necesario durante toda la jornada escolar, pero no solamente en el sentido del día, sino en el sentido del ciclo, es decir, longitudinal, lo que nos va a tomar este muchacho o esta muchacha, ¿no? En medida de lo posible, trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo con él y es multidimensional, que es lo que nos decía hace ratito la maestra Susana. Es decir, si rebasa nuestra capacidad, pues es porque necesitamos la colaboración de diferentes actores, del docente del grupo, de los maestros de USAER, inclusive de especialistas externos, familia y compañeros. Algo que me gusta mucho de cómo estamos haciendo las cosas con los niños en general en nuestro país es que las nuevas generaciones se están acostumbrando más a convivir con diferentes tipos de personas y eso los hace más sensibles a ellos. Por ejemplo, cuando tenemos un chico que requiere genuinamente un apoyo constante, como los estudiantes se han acostumbrado a tenerlo dentro de su grupo y dentro de su círculo, tienden, en la gran mayoría de los casos, a ser mucho más empáticos con ellos y a generar esta red de apoyo dentro del mismo centro educativo que muchas veces no tenemos en los diferentes espacios. Pero tenemos que pensar que esto es un trabajo que también no solo es de la escuela, es de la comunidad en general. Yo puedo tener rampas de acceso en mi escuela para que llegue una personita con silla de ruedas, pero si no puede subir la silla de ruedas a la combi que tiene que tomar para llegar a la escuela, no sirve de nada. Conforme nosotros vamos abriendo la posibilidad de que la escuela se vuelva un espacio inclusivo en el uso correcto de la palabra, en el que cualquier estudiante pueda sentir que tiene un sentido de logro de acuerdo a sus capacidades, cuando estos niños crecen, crecen visualizando una nueva sociedad en la que todas estas necesidades se van atendiendo poco a poco. Es decir, le estamos invirtiendo a estas generaciones para que sean las generaciones que cuando se vuelvan adultas y estén en sus manos puedan ir cambiando cómo vamos dimensionando la sociedad. Por eso necesitamos generar pues estas estrategias como la comunicación aumentativa y alternativa, ¿sale? Recuerden, el uso de la tecnología es algo que podemos usar a nuestro favor, ¿sale? Usar dispositivos con salida de voz. eh, También podemos utilizar, por ejemplo, lenguaje de señas para las personas que tienen dificultades auditivas. No necesariamente todos estamos capacitados para esto, pero siempre podemos pedir ayuda. Si hay un pequeñito, por ejemplo, que necesite comunicarse a través del lenguaje de señas, él mismo, ella misma, perdón, maestra, muchas gracias por la corrección, a través de la lengua de señas, él mismo o ella misma nos puede capacitar a nosotros, ¿no? O si, por ejemplo, cuento
dentro de esta comunidad de docentes con la maestra Charis, le puedo pedir que venga y me ayude para que podamos justamente seguir capacitándonos todos como una comunidad. Es decir, no es necesario que yo lo sepa todo, pero sí es necesario que esté dispuesto, dispuesta a integrar lo que sea que se haga falta, ¿vale? Aquí, como les decía, lo importante y el centro final de nuestra labor como educadores con ellos es generarles habilidades para la vida diaria y autonomía. Yo no sé cuál va a ser la historia de vida de cada uno de mis estudiantes. No sé si van a seguir estudiando hacia el nivel medio superior, no sé si van a seguir estudiando hacia la universidad, pero mi objetivo no puede ser per se que continúen sus estudios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el objetivo de la escuela no puede ser que los estudiantes sigan en la escuela. El objetivo de la escuela tiene que ser que los estudiantes se desarrollen para que sean autónomos en su vida y que si esa autonomía los lleva a seguirse formando, fantástico. Pero en un país donde el 92% de las personas no llegan a la universidad, no puedo pensar que ese 92% de las personas no lo lograron. Para nada. Tengo que pensar que el 92% de las personas, con lo que aprendieron en la escuela, tienen que poder tener la capacidad de tener no solamente una vida digna, sino de tener la autonomía para ser autosuficientes. Y entonces este nivel de apoyo se enfoca en que el alumno pueda navegar genuinamente a través de la escuela sin apoyo. Si mi rampa de silla de ruedas está muy inclinada y alguien necesita empujar a la persona con silla de ruedas, esta persona no es autónoma. Si una persona con debilidad visual necesita preguntar dónde están los salones, necesita preguntar dónde están los espacios de atención, no es autónoma. Si ustedes han utilizado el sistema de transporte del metro en la Ciudad de México, verán que tienen estas canaletas para que las personas con un bastón puedan identificar dónde hay vueltas, dónde hay paradas, para que puedan tener una autonomía total. Esto sería, pues, si quieren ustedes un poquito el objetivo final que tendrían que tener todas nuestras instituciones educativas, no solamente en términos de señalización, sino también en términos de autonomía. Y por supuesto que podemos priorizar los aprendizajes de lo que los chicos realmente van a utilizar a lo largo de su vida. Hay una anécdota que me contaba un profesor que les estaba enseñando fracciones a los niños y les estaba explicando que un medio más un medio es igual a un entero. Y entonces cuando la mamá de uno de los niños lo manda a la tienda y le pide, me traes 1 kilo de jabón, el niño va, llega a la tienda, pide 1 kilo de jabón y el tendero le dice que ya no hay bolsas de a kilo, que solo hay bolsas de medio. Y el niño, como aprendió en la escuela que un medio más un medio es igual a un entero, pues le dice, deme 2 bolsas de a medio. El niño va muy feliz con su mamá porque pudo resolver el problema, pero cuando llega a casa su mamá lo regaña y le dice que no logró el objetivo, ¿no? Bueno, se lo dijo de manera un poquito más coloquial, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque para mamá no es lo mismo 2 bolsas de a medio que una bolsa de a kilo, porque la bolsa de a kilo cuesta menos que las 2 bolsas de a medio. Es decir, en el contexto real de la vida, cuando introducimos la variante del dinero, un medio más un medio no es exactamente lo mismo que 1 kilo. Tenemos que asegurarnos que nuestros aprendizajes sean funcionales para los estudiantes en su vida cotidiana, en su vida real y de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, de lo que hace mi comunidad, de lo que hace mi contexto, para asegurarnos de que los estudiantes no lleguen al punto en su vida adulta
en el que se avienten esta frase de, pues la escuela no me sirvió para nada, ¿sale? Y recuerden que pues todo esto está también integrado dentro de las posibilidades de la NEM, de lo que justamente nos va permitiendo como docentes, que es asegurarnos de que el contenido se vaya adecuando dependiendo de lo que nosotros vayamos observando o las necesidades de nuestros estudiantes. Quiere decir que este diseño es una herramienta maestra, el diseño universal para el aprendizaje, porque nos permite generarnos diferentes preguntas, preguntas que no tienen una respuesta unificada, que tienen tantas respuestas como docentes dispuestos a usar su creatividad y su conocimiento puede haber, ¿no? ¿Cómo motivamos a todos? Recuerden que la motivación tiene que ver con una necesidad. ¿Quieres un estudiante motivado? Enséñale que necesita estar en la escuela. Si el estudiante se la pasa bien en la escuela, si el estudiante aprende en la escuela, va a estar motivado a ir. Si el estudiante todo el tiempo está fracasando en la escuela, el estudiante no va a estar motivado a ir. Hay que utilizar múltiples formas de representación, ¿sale? Hay que utilizar texto, hay que utilizar video, hay que utilizar material táctil, objetos tangibles. Podemos hacer que la estrategia sea a mano, podemos hacer que la estrategia sea digital, podemos hacer que la estrategia sea visual. Hay que asegurarnos de que utilicemos distintas formas de representación. ¿Sale? Y también permitirle al estudiante que me demuestre su aprendizaje de manera diferente. Que un estudiante se ponga nervioso y no sepa contestar un examen no quiere decir que no sepa o que no haya entendido nada. Podemos utilizar diferentes formas de representación y recordar que evaluación y calificación no es lo mismo. Como docentes, educadores, nuestro objetivo tendría que ser evaluar, no necesariamente calificar. ¿Sale? Recuerden que un docente que utiliza la calificación como método de coerción, es decir, si no lo haces te repruebo, es un docente al que se le acabaron las estrategias. Los estudiantes no es que reprueben, es que no aprendieron. Y si no aprendieron ahorita, siempre deberían de poder intentar aprender después, ¿vale? Pero no es un punto final. Ya para ir terminando esta pequeña plática, quisiera recordarles que el esfuerzo que hace cada una y cada uno de ustedes es valioso. Como decía hace ratito, no se trata de que todos los docentes nos volvamos expertos en todo. Alguna vez me decía un profesor, es que ahora los profesores tenemos que ser educadores, psicólogos, inclusive estandoperos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un montón de cosas. Y yo sé que esa es la sensación que tenemos muchos cuando estamos en el aula, ¿no? Pero no, lo único que se nos pide es que hagamos nuestro mejor esfuerzo y el mejor esfuerzo ya lo están haciendo. Lo sé porque están pasando su noche del martes aquí escuchándome en vez de estar viendo la tele o en vez de estar saliendo con los amigos o estando con la familia, ¿no? Ustedes están aquí porque quieren genuinamente hacer su mejor esfuerzo y este es un ejemplo de lo que están ustedes haciendo en aula. No se trata de cambiar o solucionar la vida de los estudiantes. Hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Yo no puedo hacer que sus papás les pongan atención si no quieren o si no pueden. Pero se trata de aportar, se trata de que el momento en el que están con nosotros sea un momento que aporte a que su vida sea un poquito mejor y que se desarrollen un poquito más. Así que, como siempre, yo voy a ser el primero en agradecerles su compromiso como docentes y en aplaudirles. Y estoy seguro que cada una y cada uno de ustedes tiene un montón de historias de sus estudiantitos que se encuentran después, que les agradecen, muy probablemente no por lo que les enseñaron, pero sí por la maravillosa persona que fueron con ellos. Así que, pues de mi parte sería todo en este momento, porque lo que me gustaría más bien es que pudiéramos platicar y discutir algunas cosas. Entonces lo voy a dejar hasta aquí y pues quedo a sus órdenes, maestras, maestros.
Muchas gracias, doctor, por esta charla que nos acaba de regalar. Por ahí ya vemos algunos comentarios de agradecimiento de los participantes y pues me gustaría si tenemos preguntas concretas para el doctor, si tenemos algo que querramos que nos profundice más o que nos hable sobre alguna de las áreas que nos presenta el día de hoy, pues me gustaría que levantaran la manita o escribieran en el chat o o abrieran su micrófono para poder hacer la pregunta. ¿Ven lo que les decía de los profes? Como cuando le decimos a los estudiantes que si tienen dudas, ¿no? Ah, que si les puedo compartir la presentación, claro que sí, se la hago llegar a la doctora y y que la doctora pues se los comparta en los diferentes grupos que tienen. O déjenme ver si la puedo adjuntar aquí al chat del Zoom. Ah, Ok, nos dicen por ahí en el chat que no tienen dudas, pero hay muchos comentarios, ¿no? Por ahí todos comentando la información. Mira, hay un comentario por ahí que me gusta mucho de Adriana que pone, gracias por la información, me empoderó en mi trabajo docente. Y creo que este es el mejor regalo que pudieran otorgarte, doctor. No sé, tú cómo veas. Fíjense que, sí, es ese comentario que también estaba yo leyendo ahorita de empoderar su labor docente. em, Así es como se debería de sentir el docente todo el tiempo. Para mí es muy obvio, creo, pero yo sé que para mucha gente no, y me refiero a mucha gente en las estructuras superiores, en el sentido de que el docente es la piedra angular de toda la educación. Por lo tanto, todo lo que hacemos los demás es en función de apoyar al docente. ¿Quién está con los estudiantes? El profesor. ¿Quién conoce a los estudiantes, sus dificultades, sus familias? El docente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un centro educativo y a mí me toca ser, vamos a decir, el director de la institución, ¿cuál es mi trabajo como director? Gestionar los recursos para que el docente sea eh, el mejor docente que puede llegar a ser, ¿no? Si a mí me toca ser supervisor de zona, pues ¿qué es lo que me toca? Ver que la institución tenga todo lo que necesite para que el docente pueda dar su trabajo de la mejor manera que pueda ser. Y si algún día soy secretario de Educación Pública, pues ¿cuál va a ser mi trabajo? Asegurarme que el docente tenga todo lo que necesite para poder realizar su acción. Y entonces el docente se vuelve el centro de la educación, se vuelve el eje y es lo que sostiene en mucho la sociedad. Y ustedes, por eso les digo, no les estoy diciendo mentiras, ustedes lo saben. ¿Cuántas veces no han tenido que ustedes atender no solo al niño, sino a las familias de los niños porque les van haciendo preguntas y terminan enterándose de, pues, de toda la vida y ustedes van sosteniendo familias en su labor docente a lo largo de los años? Vi una manita levantada, pero no sé si se arrepintieron. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bueno, sí, yo creo que también como docentes siempre vamos a encontrar muchas dificultades, ¿no? Pero también vamos a buscar la manera de cómo resolverlas, aunque no tengamos las cosas a la mano, porque pues yo creo que como docentes nuestro interés es de que ellos aprendan de una manera u otra. Ujú. Totalmente de acuerdo con usted, maestra Azucena, y lo voy a ligar un poquito con lo que está poniendo la maestra Abigail en el chat, que dice, tengo un estudiante de quinto grado que aún no sabe escribir bien. O sea, ¿cuál tendría que ser mi objetivo principal? Pues que el estudiante escriba bien. Es decir, yo puedo llegar con los contenidos de quinto año de primaria y el niño, al momento de tener que hacer estas representaciones escritas, no lo va a lograr porque no puede escribir bien. ¿Qué va a pasar? El niño se va a desmotivar, se va a ir, ¿no? Pero si yo le enseño a escribir bien, aunque esté en quinto de primaria, y me concentro en ese niño con el apoyo intermitente de poder enseñarle a escribir, se va a perder
contenidos de quinto ahorita, pero va a poder acceder a ellos después. Es decir, le estoy regalando la posibilidad de que este no sea su fin, sino de que sea, eh, sino de que sea la posibilidad de que avance más adelante en su trayecto. La profesora Moni también tiene la manita levantada. Sí, maestro, yo tengo algunos comentarios por la situación actual que tengo en mi grupo. Yo soy profesora de preescolar de segundo año y yo me incorporo en el mes de diciembre. Una Ujú, de las situaciones es que usted menciona mucho esta parte de, me agradó cómo menciona la parte de los apoyos o niveles y cómo nos fue dando, pero en algún momento en estas barreras de aprendizaje quisiera saber cuál sería la forma correcta de poner en nuestro plan de trabajo estos niveles de apoyo, porque en algún momento nos dicen ajustes diferenciados, adecuaciones curriculares, cuál sería la forma correcta que tendría que establecerse para estos niveles de apoyo que usted nos comenta. Esa sería una. Y en esta parte también me gustaría comentar. Usted comenta pues al final del día que a veces rebasa nuestra capacidad como docentes y ya requerimos de este apoyo del especialista. Yo tengo un pequeñito que le comento, yo me incorporo en diciembre del año pasado y un pequeñito que tengo enterado que este pequeño se sale constantemente del aula, se sale y en cuestión de se exalta mucho en situaciones, cuando se le niega algo, es complejo el integrar a las actividades, sea cual sea la actividad, es de manera muy momentánea. Entonces, en este sentido, usted nos mencionaba ya me parece que ya rebasó como esta parte de lo que se puede hacer uno como docente, porque ya requeriría el apoyo de un especialista, o hasta dónde reconocer como este apoyo que usted nos comenta. Esas serían como ujú. mis dudas. Gracias. Muy bien. No, ¿de qué maestra? En su planeación, cuando usted hace el diseño de la estrategia que va a aplicar en el periodo, usted está presentando lo que tiene planeado para el grupo en general. Y entonces hace un apartado. Dice, y el estudiante que tiene este nivel de apoyo o que requiere este nivel de apoyo realizará esto mientras los estudiantes están realizando esto otro. O los estudiantes tendrán como objetivo final tal cosa y el estudiante que requiere este nivel de apoyo, su objetivo particular será este otro. Pero las planeaciones, más que solamente tener este como requisito, vamos a decirle como administrativo, son para nosotros. O sea, la función principal de la planeación didáctica argumental es que nosotros le permitamos a quien nos está supervisando entender por qué realizamos lo que realizamos. Y para que en el caso de que le pase como a usted, maestra, que entra en diciembre, o sea, a mitad de ciclo escolar, alguien nos haga el favor de dejarnos las planeaciones argumentadas y entendamos cuál es el, o la secuencia de aprendizaje que va llevando el grupo con las personitas que requieran estos niveles de apoyo. Entonces lo puede colocar dentro de la parte del desarrollo, pero recuerde que más que otra cosa es para usted misma. La idea es que usted se vaya entendiendo y se vaya organizando de cómo va a llevar la secuencia de la sesión. Ahora, en lo específico de estos chiquillos que no se pueden quedar quietos, por supuesto que hay que llevarlo con un especialista porque en este momento no podemos saber cuál es su diagnóstico específico y especular puede ser inclusive hasta violento porque le estamos dando etiquetas que no sabemos si requieren. Recuerden que una vez que etiquetamos a un niño ya le cambiamos su vida para siempre. Es decir, cuando yo digo este niño tiene tal cosa o tal otra, ya le cambia la vida. Entonces, primero sí necesitamos hacer la canalización, que en caso de que la familia no pueda o no quiera, eh, siempre está el DIF que nos puede apoyar, ¿no? Inclusive podemos hacer la petición formal al DIF de que vengan a evaluarlo a la institución educativa, con la autorización previa de los padres de familia, ¿no? Pero lo que podemos hacer como educadores es tratar de utilizar estas características que son negativas de la manera más positiva que podamos. ¿A qué me refiero con esto? Si el estudiantito no se puede quedar quieto porque si el estudiantito no se puede quedar quieto porque su condición es
es, ya sea que sea un hábito o sea una situación de otro tipo, vamos a pedirle que salga a hacer cosas que aparentemente no tienen que ver con el aprendizaje que estamos viendo, pero sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo diagramas del ciclo del agua y para explicarles a los niños, ¿no? Y el chiquillo se levanta, yo sé que se va a levantar, pero lo que le puedo pedir es que me cuente cuántas nubes hay y si las nubes están muy altas o muy bajas. Y entonces tal vez lo tengo en el patio señalando al cielo, ¿no? Pero regresa y me dice, y entonces lo integro. Oye, su compañero está diciendo que hay tantas nubes. ¿Qué creen? ¿Va a llover o no va a llover? Y dice el niño, no sé, a ver, me vuelvo a asomar, a ver, vuélvete a asomar. O sea, tratar de estarlo integrando en la mejor posibilidad que me permita tanto el estudiante como mis condiciones. Por eso les ponía yo esta nota al final de eh, nuestro mejor esfuerzo es suficiente, porque lo correcto, siendo como muy estricto, sería canalizarlo y que entonces el especialista nos dé las indicaciones de lo que tenemos que hacer y entonces con esas indicaciones adecuarlas a nuestra planeación. En lo que eso sucede, mi objetivo como educador es eficientizar su aprendizaje lo más que pueda. No sé si así les queda un poquito más clarillo. Sí, maestro, gracias. Muy bien. Ya no veo pulgarcitos, les agradezco mucho, pero no veo manitas levantadas. La maestra Sharis, ya vi que sí es maestra. Maestra. Ay, no, se me fue. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor, por este tiempo, por esta conferencia. Yo tomé muchas notas y le agradezco mucho porque en ocasiones cuando alguien tiene conocimiento, lo cierra y dice, si yo a mí me costó, que a ustedes les cueste más. Y en su caso, la generosidad, sí, sí, usted lo conoce ese tipo de gente, yo lo sé. Yo sé que usted sabe, pero le agradezco mucho porque, bueno, tomé notas también respecto a los ajustes que se pueden hacer para alumnos con discapacidad visual, para alumnos con TDA, que ya tengan diagnosticado, ¿no? Esta parte. Lo felicito porque yo no sé en qué nivel usted se desempeñe. Yo soy docente de educación primaria y cómo me gustaría que fuera mi escuela y cómo me gustaría que mi directora viera esto, porque ella dice que lo prioritario son las tablas de multiplicar, como cuando ella era niña en la época de los 50, 40, no sé. Y dice que no tanto juego, que ella no quiere ver que los niños estén jugando y que ella quiere que estén con las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar ese tipo de visión de poco a poco, ¿no? Desde nuestras aulas, desde nuestras trincheras. Le agradezco mucho nuevamente porque abre unas nuevas líneas de pensamiento. Muchas gracias. No, maestra, nada que agradecer. Pues de entrada, porque ahorita, profesor, me sale un segundito, dije, le respondo a la maestra Charis, con todo gusto. Pues de entrada, porque el conocimiento no es propiedad de nadie, ¿no? Es del mundo. Y yo no inventé nada de lo que les estoy contando, ¿no? Solamente me he dado la tarea de irlo, recopilando. Eh, Fíjese. Tiene una lógica que los maestros normalistas tengamos esta estructura de trabajo, porque tenemos que recordar que en el contexto histórico de la educación en México, en algún momento sí era importantísimo que los estudiantes supieran leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, ¿no? Porque hacía una diferencia muy particular en sus vidas. ¿A qué me refiero con esto? Esta cosa posrevolucionaria de la tierra es de quien la trabaja, para poder volverla un derecho se requiere poder documentar en lo que le llamamos hoy una escritura y un contrato. Pero no sé si ustedes sepan, si tú no sabes leer y escribir, tu contrato no es válido porque como no podemos constar que leíste lo que está firmado ahí, pues entonces no puede haber legalidad si no hay lectoescritura. Por eso los maestros normalistas, en su momento histórico, la prioridad era alfabetizar el país, ¿no? Por supuesto, ya no estamos en ese momento, ¿no? Y las tablas de multiplicar, por supuesto que siguen siendo muy importantes, pero no como una cosa de memorización, sino como una cosa de entendimiento. La ludificación es distinta al juego en el sentido de que en el juego no hay objetivo y en la ludificación sí. Ahí les voy a regalar una estrategia que a mí me encanta utilizar en matemáticas.
venden unos números del 0 al 9 de FOMI o de otros materiales, o si no, los podemos hacer nosotros recortando. Y lo que yo hago es que llevo varios sets de estos números a los niños, les regalo a los niños, a cada niño del salón, si tengo 30 niños, a cada uno le tocan dos números diferentes, dos dígitos del 0 al 9, y entonces yo empiezo eh, 15 por 3, ¿no? Y entonces la respuesta es 45, pero lo que sucede es que no me tienen que decir 45, sino que la personita que tiene el 4 y la personita que tiene el 5 se tienen que parar, tienen que correr hasta donde yo estoy y pararse y nombrar el número, ¿sale? Entonces es una forma de jugar ludificado, pero en el que generalmente los niños están entendiendo las multiplicaciones y no solamente las están replicando, ¿no? También tendríamos que pensar cuál es el momento cognitivo de los niños, ¿no? De acuerdo al neurodesarrollo, los niños no entienden las multiplicaciones como hasta aproximadamente 8 o 9 años, ¿no? Entonces, cuando se las enseñamos más pequeñitos, lo que les enseñamos es a memorizar las tablas. Por eso es que los niños te dicen, mira, ya me sé la tabla del 2 o la tabla del 3, ¿no? 3 por 3 9, 3 por 4 12. Y cuando le dices, ah, ok, ¿y cuánto es 4 por 3? Dicen, no, es que la que yo me sé es la del 3, no la del 4, porque no entendieron todavía la multiplicación, solo la memorizaron, que no está mal, es un paso previo, ¿no? Pero la ludificación como técnica pedagógica está súper, súper, súper comprobada que funciona mucho, ¿vale? Ahora sí, profesor Misael, no me gusta dejarlos con la mano arriba. Malo, acá, Bichonikesh. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarle. Le cuento mi experiencia. Yo trabajo en la primaria indígena. Tengo una situación con un alumnito que tiene necesidades especiales. Pues, como sabe, pues es complejo trabajar en un contexto rural e indígena, donde muchas veces carecemos de muchas cosas, tanto en infraestructura de la escuela como en comunidad. Pasa que en la escuelita tengo este alumnito de primer año que requiere sombra, requiere apoyo para que se le pueda llevar al baño, hacer algunas actividades, tanto para escribir, porque no puede escribir, pero sí escucha, o sea, escucha, pero no puede escribir. Y tiene otras necesidades. Él está canalizado para el CAM, pero acá el ayuntamiento pues no apoya, o sea, no manda el camión para que se pueda llevar al niño, pues se pueda trasladar de la comunidad al municipio que está retirado. Y pues la familia pues no tiene recursos para llevar al niño, entonces pues lo entregan a primaria y acá lo aceptamos. Entonces, pues, como yo comentaba hace rato, tengo la situación con los alumnos que no llevan su educación preescolar. Se quedan años sin docente, como es de CONAFE. Y porque está muy retirada el pueblito, a veces no llega a los maestros, le queda muy lejos. Entonces, tengo 23 alumnos, 14 que no llevaron preescolar, más el alumno que le comento. Entonces yo pido la sombra de la mamá que me apoye viniendo 2 horas para trabajo del alumno, porque no lo puedo tener todo en la clase, ¿no? De 7 a 12, porque pues a veces no vaya a ser que yo lo descuide y se vaya a caer. ¿Por qué? Porque la mamita pues no quiere venir, o sea, no quiere venir a apoyar al niño, o sea, me deja la responsabilidad ahí y yo veo cómo trabaja con él. Hablo con mi director porque somos bidocentes y el niño tiene su hermana que está en 6º grado. Entonces la niña es la que cuando vaya al baño se le va a buscar a la niña para llevarlo. Pero la niña últimamente no, o sea, no quiere esa responsabilidad, de que no quiere, ya no quiere. Entonces yo le decía a quién, o sea, platicaba con el director, quién va a llevar al niño al baño. O sea, el niño requiere apoyo, la tiene, porque pues cuando me lo trae, yo trabajo con el niño, adecuo su material y todo. Y pues ellos se van a la mitad porque trabajan en el campo. Y la niña, pues su hermana, pues no quiere esa responsabilidad. Es por lo que se opta a trabajar con el niño una vez a la semana, o sea, los jueves de 7 a 9 de la mañana. Es lo que yo, pues, acorde con la mamá, trabaja con el niño, ¿no? Y con el director. La pregunta,
Es correcto lo que, como la forma como estoy trabajando, o no estoy, o debería yo incluir al niño durante, o sea, toda la semana en la clase, ¿no? O sea, por la situación que le estoy comentando, de que pues la mamá no quiere apoyar, le quiere dejar la responsabilidad a la alumna de sexto grado, pero Ujú. la niña pues no quiere, dice que a veces molesta, no quiere, y pues el maestro me dice, pues nosotros no podemos llevar al niño al baño, no podemos meterlo al baño, o sea, no se puede, tiene que ser la mamá o la hermanita. O Ujú. sea, ¿cómo ve usted la situación, maestro? ¿Qué me sugiere? Ujú. Bueno, antes que otra cosa, ante la pregunta concreta de si es correcto lo que está haciendo o no, profesor, pues la verdad es que todo mi reconocimiento y admiración a lo que usted está haciendo. La situación es complicadísima. Eh, y en ese sentido, no hay un camino preciso. Lo que yo puedo identificar que tendría que ser la prioridad es justamente que el pequeñín pudiera acudir al baño solo. Porque aun si obligáramos a la hermanita, está en sexto, se nos va a ir. O sea, no es una solución permanente, ¿no? Necesitamos asegurarnos de que el pequeñín pueda acudir al baño y hacer lo que tiene que hacer sin que, por supuesto, nadie intervenga porque nos meteríamos en problemotas bien feos si entra un adulto con él, ¿sale? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Las maestras de kinder lo saben muy bien. En muchos kinderes no se aceptan a los niños hasta que no tienen resuelto el tema de control de esfínteres. Pero si nosotros hacemos esto ahorita, lo que estaríamos haciéndole es negándole el acceso a la educación al pequeñín. La prioridad, me parece, tendría que ser ayudarle al pequeño, hablando con los padres de yo sé que no puede venir, no puede hacer trabajo sombra, pero ayúdeme con las indicaciones para el pequeñín para que pueda, a través de su motricidad, ir al baño, eh, quitarse su ropita, ponerse su ropita, sin que esto lo ensucie o sin que en esto lo exponga, para que a partir de esto, el trabajo pedagógico que yo pueda hacer con él sea de acuerdo a sus capacidades personales y del contexto, ¿sale? Recordando que si yo no trabajo con ese niño, muy probablemente ese niño crecerá sin ir a la escuela. Por lo tanto, lo que yo le pueda sumar en el tiempo que los papás me lo manden, ya es ganancia. Pero sí creo que lo que se tendrían que concentrar ahorita es el control de esfínteres o el manejo dentro del baño con el pequeñín. Esa tendría que ser nuestra prioridad. Y se tiene que hablar sí o sí con papá y mamá y tener un poquito de paciencia en ese sentido. Eh, no sé si la maestra Ireri tiene duda o quiere aportar a esto que estamos hablando. Noches. Quiero aportar, yo trabajo en CAM, trabajo en Ujú. educación especial. Bueno, tengo la oportunidad de estar en este curso y lo único que les puedo aportar es que de entrada es importante la evaluación, ¿no? Sabemos que pues las distancias y todo esto a veces no permite la evaluación, pero algo que a nosotros en educación especial en CAM o en escuela regular lo que trabajamos son las habilidades adaptativas. Son 10 habilidades adaptativas, ¿sí? Estas habilidades, al chico no acceder a los contenidos curriculares, damos prioridad a estas habilidades. Una de ellas es el autocuidado, el uso y manejo del dinero, la dirección, la comunicación. Y en lugar de hablar de los PDA, por ejemplo, hablamos de las habilidades académicas funcionales. En cuanto pueda, les voy a a compartir el documento de habilidades adaptativas, que en este caso, cuando los niños no acceden a los contenidos, nosotros tenemos que trabajar estas habilidades. Y ahí viene esto, por ejemplo, el uso del baño. Ahora, a la par sí tenemos que trabajar con los padres de familia, porque yo siempre les digo en educación social, ¿saben qué? El pastel lo repartimos iguales. No los vamos a repartir nada más al maestro, todos iguales. Entonces, en esta parte nosotros, bueno, en Campo, en USAER, cuando hay USAER, hay evaluación psicopedagógica y plan de intervención, en donde se ponen los ajustes razonables. Al maestro ahorita no tener servicio de USAER,
creo que sería conveniente hacer un plan de intervención. También les puedo compartir un formato de plan de intervención donde ahí nosotros especificamos cuáles son las prioridades a trabajar con el alumno. A lo mejor, por ejemplo, que se adapte, que vaya al baño. Quizás ahorita los contenidos no van a ser una prioridad para nosotros. Sin embargo, la socialización, el hecho de que asista a la escuela, pues a mí me queda claro que es muy importante. Se le está dando la apertura, está asistiendo a la escuela y está socializando, ¿no? A lo mejor eso para nosotros es lo más importante. Lo que quiero decir que en este plan de intervención nosotros ahí colocamos las prioridades, qué es lo más prioritario para nosotros como centro educativo y como salón, involucramos a la madre de familia. En secundaria, hace tiempo se manejaba, bueno, ustedes que están más empapados en secundaria, lo que era proyecto de vida. Entonces, creo que en cívica y ética, nosotros también trabajamos lo que es proyecto de vida. Aquí, en este proyecto de vida, lo que hacemos es involucrar al padre, ¿qué es lo que quieres que tu hijo logre? Porque es muy fácil llegar e insertarlo o que esté en la escuela regular y que el padre no se involucre, ¿no? Entonces, aquí en el proyecto de vida, ¿qué quieres que tu hijo logre? Muchas veces sabemos que los niños académicamente pues tienen pues rezagos o limitantes o barreras, ¿no? Como ahora se llaman, barreras de aprendizaje de la participación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es involucrar al padre para que este proyecto de vida vayamos encaminados todos. ¿Y dónde se va a plasmar? Pues en un plan de intervención. En este plan de intervención que aquí vamos a estar inmersos hasta el director, yo siempre digo, hasta el que vende las papas afuera de la escuela, va a estar inmerso porque él es el que hace inclusión, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi aportación. Creo que si no se maneja como tal una USAER o un CAM porque queda lejos, y la pregunta que hacía el maestro, que si estaba correcto, está en lo correcto. Nosotros a veces aceptamos chicos 2 veces a la semana que van de escuela regular a CAM. Yo estoy en Puebla. Entonces, lo que está haciendo el maestro es correcto, o sea, son estrategias que digo, de una u otra manera él ha estado estableciendo de que vaya la mamá. Inclusive ahorita ya hay cursos para personas sombra, pero creo que la mamá hay que darle las estrategias también para que ella pues permanezca, darle esa responsabilidad. Entonces, hacer ese plan de intervención, digo, pequeño, en donde digamos qué es lo que queremos lograr, que él se adapte, que él, que de estas 10 habilidades que puedan, eh, las podamos del autocuidado. Por ejemplo, una habilidad es el autocuidado, el uso y manejo de la comunidad, uso de la seguridad, así, y ahí podemos establecer qué es lo que queremos con el niño, porque si no estamos divagando, a veces queremos trabajar lo académico y lo importante es la socialización. Entonces aquí se manejan prioridades, si es la socialización, si es la adaptabilidad, si es lo académico, ahí lo tendremos que establecer. Entonces con gusto les puedo compartir el formato de habilidades adaptativas, que nosotros lo manejamos, inclusive hay mucha literatura de Miguel Ángel Verdugo, que es uno de los pioneros de las habilidades adaptativas y de la discapacidad. Muchísimas gracias, maestra. Y muchas gracias a todas y a todos. Hace ratito, digo, para los que lo vieron, subí la presentación al chat de Zoom, pero si no, de todas maneras, yo se la hago llegar a la doctora Rocío para que se las comparta. Y no sé si tenemos más tiempo, doctora, porque cuando vi el reloj ya es bien tarde, pero usted me dice si no, aquí seguimos echando chal Ok. académico. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya se terminaron nuestras dudas que teníamos por ahí. Y también quiero hacerles algunos comentarios. Les voy a dar algunos anuncios porque con esta conferencia, esta es la cuarta conferencia, este, esta es la cuarta conferencia que tenemos de este diplomado. A ver, para todos los que se integraron desde el inicio, bueno, será un recordatorio y para los que no, pues será información nueva. Esta es la cuarta conferencia. Recuerden que cada 4 conferencias van a conformar un grupo. Este grupo, perdón, en cada 4 conferencias van a conformar un curso. Este curso que estamos cerrando hoy
se llama Fundamentos de la Educación Inclusiva. Este curso tiene ya un tablero de Classroom con actividades de cada una de las conferencias que hasta hoy hemos tenido y se tienen que realizar estas actividades. Esta semana se debe realizar el pago de este curso para quien quiera constancia. Recuerden que todas las formaciones que otorgamos en el centro pues son sin costo. Lo que nos cobran son la constancia, o lo que se tiene que pagar al gobierno del Estado de México es la constancia. Entonces, esta constancia se les va a otorgar a todos aquellos que cumplan con los siguientes requisitos. Uno, son 400 pesos. Pagar sus 400 pesos en la página del gobierno del Estado. En el video 1, cuando se... híjole, ¿qué creen que no quedó grabado en este video? En estas conferencias. Ok. Se tiene que hacer el pago y el registro en el gobierno del Estado de México. Se paga la constancia, una constancia de curso, que tiene el costo de 400 pesos. La pagan, hacen las actividades de Classroom en el transcurso de esta semana. Vamos a tener toda esta semana y los primeros 2 días de la siguiente semana, lunes y martes, para cerrar en justamente una semana cumplida. Y en ese momento yo voy a jalar toda la información que esté registrada en el sistema de quienes ya pagaron y ya hicieron las actividades de Classroom, y a esas personitas se les va a otorgar constancia por 40 horas del curso que se titula Fundamentos de la Educación Inclusiva. Entonces, a estas personitas voy a hacer llegar esa constancia que tendrá una validez de 40 horas. Les recuerdo que no tenemos, en este curso aún no tenemos validez UCICAM. Tenemos validez para carrera docente, sí, pero no UCICAM, ¿vale? 400 pesos en el gobierno del Estado de México. Lo que voy a hacer es subirles en el Classroom un videíto donde les explique en este video cómo se hace el pago. Se los grabamos y ahí se los ponemos en el tablero de Classroom. Ahorita les pongo aquí en el chat la liga del tablero de Classroom. Permítanme un momentito. Ahorita se los comparto la del tablero de Classroom. Y recuerden que entonces tendrán que registrar y pagar este curso. Ahora, si tú no quieres pagar nada, si tú no quieres hacer ningún pago, también se puede. También se puede no hacer ningún pago y seguir tomando las conferencias, que van a ser 16 en total en el transcurso del año. Entonces puedes no pagar absolutamente nada, no pasa nada tampoco. Así que si quieres seguirnos acompañando sin ningún costo, también eres bienvenido. Es solamente para quien quiere tener, además de la constancia de conferencia, tener la constancia del curso. Ahorita les comparto el Classroom. Ahí vienen todas las conferencias, profesora Elizabeth. Por ahí me preguntan, oye, Rocío, yo es la primera que veo, o no he visto las otras. Todas están grabadas ahí, todas están en el tablero de Classroom. Ahí van a encontrar cada conferencia con el material de apoyo y también con algún material. Por ahí preguntaban ustedes sobre el DUA. Ahí tenemos material de DUA. En este tablero tenemos material de DUA, que es el DUA, cómo se trabaja el DUA. Y bueno, tenemos algún material por ahí colocado. Y no, perdónenme, en esta ocasión, este diplomado no tiene validez UCICAM. Entonces, si lo quieren tomar para validez UCICAM, no tiene ninguna validez UCICAM. ¿Por qué no tenemos validez UCICAM? Porque cuando nosotros hacemos formaciones para UCICAM, tenemos que mandarlas en una fecha establecida. No podemos hacer la formación y mandarla en cuanto nosotros querramos. Tenemos solamente unas ventanas de envío, y estas ventanas de envío no teníamos listo el material todavía de este diplomado para esa ventana de envío. Por eso es que no tenemos
el reconocimiento SICAM para este diplomado? Tienen que ser dos cosas. Uno, necesitamos primero tener la ventana de envío, que nos la abran, y no la abren cuando yo la pido, la abren en una fecha específica y en esa fecha yo tengo que hacer mis envíos con ciertas especificaciones, pero nosotros no teníamos aún esta información. Entonces, no lo mandamos y por eso no tenemos el reconocimiento. Y dos, se tiene que vertir o se tiene que proporcionar la capacitación previa al registro USICAM. USICAM nos pide que ya hayamos hecho este tipo de formación, por ejemplo, que ya lo hayamos aplicado y posteriormente ellos nos autorizan ya el reconocimiento SICAM. Por ahora no tiene ningún reconocimiento SICAM. ¿Le sirve para carrera docente? Sí. Para USICAM, no. La conferencia es dentro de 15 días y es una cada 15 días. Es un diplomado, a ver, les platico para todos los que se integraron posteriormente, este es un diplomado que va a estar permanente durante todo el año. Este diplomado se compone de 4 cursos. Cada 4 conferencias se cierra un curso. Ahorita estamos cerrando el primer curso que lleva por nombre Fundamentos de la Educación Inclusiva. Abrimos para a partir de la siguiente conferencia. La siguiente conferencia inicia o es el 5 de mayo y se llama Atención Educativa a la Discapacidad. Esta conferencia, con esta abrimos el siguiente curso que se llama Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas. Abrimos este segundo curso. Y entonces, este segundo curso, nos va a ir formando, junto con el tercero y el cuarto, el diplomado. Cada curso se va a pagar por 400 pesos. Al final, que hayas terminado de pagar los 4 cursos durante todo el año y tengas tus 4 constancias de 40 horas cada una, es decir, 160 horas de formación, te vamos a dar sin costo la constancia del diplomado. Y el diplomado lleva el nombre de Diplomado en Educación Inclusiva. Este diplomado va a tener una constancia, te vamos a entregar una constancia más de 120 horas. Entonces, en total vas a tener con esta actividad una formación de 160 horas más 120, serán 280, y las 2 horas de cada conferencia. Entonces, esa será tu formación después de haber concluido este diplomado, que es lo que estamos haciendo en esta modalidad. Y las sesiones anteriores las puedes ver en el Classroom. Ya les coloqué ahí en el chat, les coloco otra vez las 4 conferencias igual un curso, 4 cursos un diplomado, todo está en el Classroom, sí es válido para PROEP. Ok, bueno, pues esos son los comentarios que quería hacerles. La verdad es que perdónenme porque no encontraron el nombre del doctor Alejandro en la evaluación, pero como el doctor de repente anda muy ocupado y no nos había confirmado, estaba por eso mi nombre en la conferencia que se iba a trabajar el día de hoy, porque aún no lo tenía confirmado. Cuando mandé la requisición de los datos, aún no estaba confirmado y es por esto que no aparece. Ana, si no has recibido tus tres constancias, mándame un mensajito, por favor. Sí te puedes inscribir, pero mándame un mensajito porque tendrías ya que tenerlas. No las 3, las 2, creo que 2 ya deberías de tener. Te deberían de faltar solamente la última, tal vez, pero las demás ya deberías de tenerlas. Entonces, mándame un mensajito personal a mi teléfono. Ya todos los que están en el grupo de WhatsApp, ahí tienen mi teléfono, mándame un mensaje y yo te checo, te rastreo por qué no tienes las constancias de la conferencia. Ya deberían de estar en tu correo. Y sí te puedes inscribir. Toda esta semana puede ser inscripción. A los que les falten constancias de conferencias, por favor, mándenme mensajito. Pero acuérdense que tienen que tener inscripción a la conferencia, la asistencia y la evaluación. Si no tienen estos 3 requisitos, no les va a llegar constancia, aunque yo sepa que no les ha llegado constancia.
Entonces, hay que inscribirnos, la asistencia y la evaluación. Después de estos 3 elementos, claro que te debe de llegar constancia. Revísenme, por favor, en bandeja de no deseado o en spam. Y si no está ahí, entonces mándame mensajito y yo te la rastreo. Ok. La evaluación, ya les mandé la evaluación. Se las comparto otra vez en un momentito para que la puedan tener ahí la liga de evaluación. Y en el Classroom, igual, ya les mandé la liga del Classroom. En caso de que no les aparezca, déjenme les paso la clave del Classroom. En caso de que no les aparezca, el Classroom con esta, les paso el código de clase a copiar. Déjenme, se los mando. En caso de que no les aparezca, por favor, mándenme igual un mensajito y yo me encargo de darles ese que les acabo de parecer, es Classroom. Y ya ahorita las situaciones particulares me las van comentando y en un ratito que tenga espacio, esto que les voy a poner es el código de clase por si alguno de ustedes se lo pide para que lo pueda colocar. Estoy en el grupo de WhatsApp Fati. Les acabo de compartir una lista para que se unan a un grupo de WhatsApp. Ahí pueden encontrar mi teléfono. Déjenme, les comparto otra vez la liga de WhatsApp y les comparto también el de evaluación. Les comparto de evaluación. Y les comparto la liga de WhatsApp. Ese que les acabo de poner es la liga de evaluación para los que no han evaluado. Y les comparto la liga de WhatsApp. Si quieren solamente, si no se quieren unir al grupo, únanse solamente para sacar mi teléfono y me mandan mensajito. WhatsApp. Recuerden que nuestra siguiente conferencia es el día 5 de mayo. No es laborable, pero nosotros sí lo vamos a estar trabajando. Entonces, el 5 de mayo tenemos conferencia y aún se pueden inscribir, claro que sí, aún se pueden inscribir. Tienen toda esta semana para hacer su inscripción y sus actividades. Y el día martes siguiente yo hago el cierre y los que hayan pagado su curso y hayan hecho sus actividades, son los que voy a mandar para que se les emita la constancia de este curso de Fundamentos de la Educación Inclusiva. Por mi parte es todo. Cuídense mucho, pasen una excelente noche y como siempre, pues mi más sincero reconocimiento para cada uno de ustedes y pues que nos acompañen en cada una de las sesiones. Que estén muy bien y hasta luego. Bonita noche para todos. Sí, mi vida.